El día de hoy vamos a tener una conferencia, ¿verdad? Muy importante para la vida victoriosa en Cristo, ¿verdad? Hay dos formas de vivir, dile a tu hermano, hay dos formas de vivir. Vivir en plenitud y vivirse en plenitud, amén. El hecho que seas cristiano no te hace vivir en plenitud. ¿Cuántos cristianos conocen que no viven en plenitud? ¿Verdad? ¿Y cuántos cristianos conoces que viven en plenitud? Entonces, la diferencia radica en algo que vamos a ver hoy, vamos a estudiar, ¿verdad? Vamos a hablar a través de la conferencia llamada El Poder de la Oración. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso a Jesús por esta palabra? Quiero empezar esta conferencia diciéndoles que en ninguna religión puedes tener realmente el beneficio de la oración a Dios. Todas las religiones tienden a buscar a Dios porque Dios puso en ellos el Espíritu, ¿verdad? Génesis nos dice que Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza de Dios lo creó. Y por lo tanto, a todo ser humano puso sobre de ellos su espíritu. Amén. Y todas las personas por esencia desean, ¿verdad?, buscar de Dios, pero desafortunadamente sus oraciones no están correctamente dirigidas, sus oraciones no son realmente oraciones abocadas, y desafortunadamente, ¿verdad?, a través de la historia hemos visto que muchas religiones llevan a la gente, ¿verdad?, a vanas repeticiones. De entrada, ¿verdad?, la palabra rezo significa repetir. Y la repetición no es algo que a Dios le agrada, porque la definición de oración se entiende como comunicación. Oración es comunicación y la comunicación es bidireccional. Hay un emisor, hay un receptor y hay un mensaje, ¿verdad? Para poder orar necesitas aprender a comunicarte. Y para aprender a comunicarte con Dios, necesitas conocer a Dios. Amén. El día de hoy vamos a ver que Jesús viene a dar un parteaguas, y antes de empezar con esto, veamos en el Evangelio de Mateo, donde Jesús se lleva a 3 de sus discípulos, Mateo 26:36, y Jesús se lleva a 3 de sus discípulos a un lugar separado a orar. Jesús estaba en un momento de angustia, él ya había sido preparado, ¿verdad? Pero sabía que se acercaba el momento de la crucifixión. Y dice la palabra de Dios: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a los discípulos: siéntense aquí hasta que yo vaya allá y ore. Tomó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. En pocas palabras, acompáñenme, ¿verdad? De los 12, escogió a 3, los separó de ese grupo, los llevó a un lugar apartado, ¿verdad? Un lugar llamado Getsemaní, y ahí les dijo, ¿verdad? Vamos, acompáñenme, yo estoy muy triste, estoy muy angustiado, vamos a velar, vamos a orar. ¿Y qué pasó con esas personas que eran seguidores de Jesús? Ecualízame, tiene mucho eco, mucho ruido. Dice la palabra de Dios, continuamos leyendo, y dice: pasando un poco más adelante, versículo 29, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, de ser posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió, versículo 40, a sus discípulos y los halló. ¿Cómo están los discípulos? ¿Cuántos se duermen cuando oran? ¿Verdad? ¿Cuántos les cuesta trabajo orar? Jesús estaba
hablando simplemente con sus discípulos porque él estaba angustiado. Él sabía que los tiempos se acercaban, ¿verdad?, de la crucifixión y que es muy importante la oración. Si algo Jesús vino a enseñar a todos sus discípulos es a orar. Jesús todos los días oraba al Padre. Jesús todas las mañanas se levantaba muy temprano, ¿verdad?, y se apartaba a un lugar para orar. Pero aquí encontramos algo importante. Los seguidores de Jesús, ¿cuántos son seguidores de Jesús? No podían, repite conmigo, no podían orar. Les ganaba su humanidad. Déjame decirte que el ser humano estamos envueltos de algo llamado humanidad, que es tu cuerpo, tus emociones, tus sentimientos, tus preocupaciones, tus ocupaciones, y que esa humanidad se opone con Dios. Tenemos que entender que la oración no tiene que ver con palabras, no tiene que ver con peticiones estructuradas, no tiene que ver con necesidades materiales. La oración que Jesús vino a enseñar a sus discípulos es una oración espiritual. La verdadera oración, dice la palabra de Dios, ustedes piden y no reciben, porque no piden correctamente. Las personas que se acercan a Jesús, una de las partes más poderosas de la relación con Dios es la oración. Jesús vino a dar un parteaguas. Antes, en el Antiguo Testamento, los judíos se dirigían sus oraciones a Jehová. Los judíos dirigían sus oraciones a Adonai. Pero Jesús vino a decir a todos sus seguidores, a partir de este momento, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dará. Jesús vino a hacer un parteaguas. Desafortunadamente, a pesar que llevamos tiempo conociendo a Jesús, tiempo estudiando la Biblia, tiempo viniendo a conferencias, hemos tenido errores importantísimos y no hemos sido personas que nos hayamos bendecido de la oración. Dice Jesús, ¿cuántos le creen a Jesús? Todo lo que pidan en mi nombre, yo se los daré. ¿Cuántas personas han pedido en el nombre de Jesús y no han recibido lo que han pedido? ¿Cuántas personas siguen esperando las peticiones de oración que llevan mucho tiempo realizándoles al Señor y estas no han sido contestadas? ¿Qué acaso Jesús está mintiendo? ¿Qué acaso Jesús está engañándonos? Amado hermano, lo más poderoso que tiene el ser humano es la comunión con Dios a través de Jesús. Y desafortunadamente he visto muchos errores dentro de la iglesia de Cristo donde le piden al Espíritu Santo. Ese es un error bíblico. La Biblia no dice que tú puedes pedirle al Espíritu Santo. Las personas que se reúnen a orar, no puedes pedirle al Espíritu Santo. Tú no puedes pedirle a Dios Padre. Dios no te va a escuchar. El Espíritu Santo no te va a escuchar. Jesús dijo, porque hay un mediador entre Dios y los hombres, el libro de los Hebreos, Jesucristo. La forma correcta de poder hablar con Dios, de poder comunicarse con Dios, de entrada hay una estructura, y esa estructura se llama Jesucristo. Todo lo que pidan en mi nombre, el Padre se los dará. La oración siempre debe de ir dirigida a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quieres hablarle al Espíritu Santo y decirle, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, interviene en esta situación, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús? Y estas cuestiones que aparentemente parecen simples, están teniendo un gran efecto en nuestra vida espiritual. Hoy vamos a desarrollar un tema de mucho impacto, amado, y espero de verdad, de todo corazón, que puedas estar muy atento, porque Dios quiere bendecir tu vida, porque Dios quiere contestar los deseos y los anhelos. Dice la palabra de Dios que Él ya sabe lo que tú necesitas antes de que tú lo expreses.
Dios conoce cuáles son tus circunstancias. Dios sabe perfectamente qué es lo que acontece en tu vida. Pero Dios desea que tú puedas ser una persona que puedas expresarte de una forma correcta con Él, para que, como dice la palabra de Dios, que todas sus peticiones, sus ruegos sean puestas delante de Dios. Dios quiere atender tus necesidades. Dios quiere atender esas situaciones en las que estamos metidos. Pero es muy importante el poder esta mañana, poder descubrir las partes esenciales de una oración eficiente. La oración, como hablábamos hace 8 días, hablamos de la autoridad. ¿Quiénes estuvieron hace 8 días y escucharon la conferencia de la autoridad? La oración tiene autoridad. Repite, la oración tiene autoridad. La oración tiene autoridad implícita de Dios. La oración tiene autoridad implícita de Jesús. Para que todo lo que pidas en el nombre de Jesucristo se te sea dado. Piden y no reciben, dice Jesús. ¿Cuántas veces has pedido y no has recibido lo que has pedido? Jesús dice, porque pides mal. Amén. Vamos a través de estos siguientes minutos a poder entender este tema tan importante para la vida de todo cristiano. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 13. Y es un tema que, amado hermano, no se te olvide. Juan 14, 13. Dice la Biblia: y todo lo que pidan en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, ¿qué dice? Yo lo haré. ¿Tú le crees? ¿Y por qué no lo has recibido? ¿Por qué aún no lo has recibido? Jesús es contundente, dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. No hay absolutamente nada que el Dios Todopoderoso niegue a Jesucristo. No hay nada que Dios pueda negar a Jesús. Sin embargo, nosotros mismos tenemos que aprender a través de la palabra de Dios a orar para poder recibir lo que pedimos. Amén. Ahora bien, alguien me ayuda con esto, pásame otro. Algo que es importante, amado, la oración no es una oración mentalizada. ¿Cuántos oran mentalizadamente? ¿Cuántos oran racionalmente? ¿Cuántos oran emocionalmente? ¿Cuántos oran por imitación? Porque dice la palabra de Dios que 2 de los discípulos, seguidores de Jesús, se quedaron dormidos. Cuando oras, el que debe orar no eres tú. Tu humanidad se opone con Dios. Quiero que entiendas. Hay algo hermoso y que vamos a recordar ahorita en Génesis, que Jesús vino a restaurar la vida de cada ser humano. Jesús vino a traer vida a cada ser humano cuando acepta a Jesús. Y cuando un ser humano acepta la relación con Jesús, Jesús manda al Espíritu Santo en ellos. Déjame explicar y empezar a ser un poquito más detallado con lo que vamos a enseñar. Ningún ser humano puede orar sin el Espíritu Santo. Ningún ser humano puede hablar con Dios si no está el Espíritu Santo dentro de él. El que le pide a Dios, el que gime dentro de ti, es el Espíritu Santo pidiendo realmente lo que tú necesitas, no lo que tú quieres, no lo que tú anhelas, no lo que tú piensas, no lo que tú te supones,
no lo que tú estás viviendo. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Y gime en nosotros. Toda persona que no ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, solamente está haciendo vanas repeticiones y sus oraciones no suben al cielo. Toda persona que no deja que el Espíritu de Dios que vive ahora dentro de ustedes exprese sus oraciones, no son escuchadas por Dios. Muchas veces, amados hermanos, debemos entender que nosotros debemos recurrir a nuestra área interna, a esa área que Dios vino a traer vida. Quiero que entendamos algo. Jesús vino a mi vida a poner un espíritu nuevo en mí, y el espíritu que puso nuevo en mí fue el Espíritu Santo. Pero dejó en esta humanidad un cuerpo viejo y una alma vieja. Jesús no vino a cambiar tu alma. Jesús no vino a cambiar tu cuerpo. Las emociones afectadas que traía se quedaron igual. Los sentimientos afectados que traía se quedaron igual. Los traumas implícitos que en la vida fuiste acarreando se quedaron igual. Las filosofías que tú traías de tiempo atrás se quedaron igual. Lo que Dios vino a poner a través de Jesús en ti, nuevo fue a su espíritu. Y entonces tenemos que entender que el primer enemigo que tenemos para nosotros poder hablar correctamente con Dios es nuestra propia humanidad. Dile, el enemigo más importante para con Dios soy yo mismo. Y la palabra dice que debemos aprender, escucha esto, amado, aprender a someter la humanidad a través de la liberación del Espíritu. Y lo vamos a entender. Muchos hermanos los veo, vienen con ánimo, vienen con ganas de recibir de Dios, de saber de Dios, pero al paso del tiempo veo que sus actitudes no cambian. Veo que su apatía por Dios sigue siendo una constante en sus vidas. Veo que la prioridad de Dios para ellos todavía no es el primer lugar. Y eso es, hermano, porque aún están siendo vencidos por la propia humanidad que cargan. Jesús oraba en el Espíritu y en verdad. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo para poder empezar a entender esto. Abran sus Biblias, por favor. En el Evangelio de Juan. Juan 4:23. Juan 4:23. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿En qué, amados? Fíjate bien, en espíritu. ¿Ya viste? En espíritu. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios principalmente en espíritu. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes gozarte de las alabanzas de la iglesia, puedes adorar a Dios en la iglesia, pero no lo vas a hacer de una forma eficiente si no lo haces en el Espíritu. ¿Y cómo es el Espíritu? ¿Cómo puedo yo, Dios, siendo un hombre débil, con tantos problemas y malformaciones en los años que llevo viviendo, poder ser liberado en espíritu para poder adorarte en verdad? Porque ¿sabes qué, Dios? Cuando vengo a una conferencia, me cautivo mucho luego de cualquier distractor y me pierdo. Suele ser, Señor, que cuando estoy delante de tu presencia, me entra mucho sueño y me da una pesadez que no puedo controlar. Suele ser, Señor, que me animo, quiero empezar a ser constante en leer tu palabra, en meditar en ella, en orar todos los días, pero de momento mi carne, hay algo dentro de mí que se opone y que no me deja liberar esa área espiritual que tú has puesto en mí.
Sigo lleno de temores. ¿Cuántas personas siguen llenos de temores aquí? Les da hasta miedo levantar la mano. ¿Cuántas personas siguen llenas de dudas aquí? Y eso es porque hay algo muy claro. El espíritu que mora dentro de vosotros aún permanece cautivo en ustedes. Y vamos a entender cómo podemos ayudar, ¿verdad?, a que nuestra comunicación con Dios sea eficiente, porque esa palabra de Evangelio de Juan es contundente. Todo lo que pidas en mi nombre, se los darán todo. Cualquier situación que estés pasando, si lo pides en el nombre de Jesús al Padre, Él lo va a dar, pero hay que pedirlo de una forma correcta, eficiente, para poder recibir, para poder obtener. ¿Sabes qué, amado? El diablo sabe el poder que tenemos como hijos de Dios y tiembla. El diablo sabe que en el momento que nosotros gimamos interiormente, Dios nos va a escuchar y nos va a defender. Pero el diablo actúa de una forma en que lo primero que hace es llenarte de temor, para que no creas, para que haya dudas en tu vida, para que puedas estar reprimido en tu vida espiritual. Porque el diablo bien sabe que cuando un hijo de Dios se levanta en clamor, en oración, este hijo de Dios, su oración sube al cielo y las huestes de tiniebla se colapsan por la petición de un justo. Es impresionante lo que pasa en el mundo espiritual. Mira, amado, quiero que entiendas algo. Estaba oyendo el otro día, iba en el auto y venía oyendo que hay un programa de ángeles y que cada quien tiene el ángel de su guarda y le dedican no sé cuántas horas, un programa muy escuchado en la radio. Y yo recordaba la palabra. ¿Sabes que Dios a los ángeles que pecaron contra Él no los perdonó? Dios no perdonó a los ángeles. Dios sentenció a los ángeles. A los únicos que perdonó Dios fue a sus hijos. Y fueron seres humanos. Los ángeles al día de hoy en el mundo espiritual están aprendiendo de nosotros. Los ángeles observan que nosotros como seres humanos tenemos una facultad preciosa de parte de Dios. Se llama gracia. Repite conmigo, gracia. El ser humano tiene gracia. Jesús vino a derramar su sangre en la cruz por gracia, por favor para ti, para que tú seas escuchado de parte de Dios, para que las circunstancias que te rodean no vayan a ser mayores que la victoria que Dios quiere dar en tu vida. ¿Sabes que cuando una persona en verdad ora en espíritu, sus oraciones llegan directamente al trono de Dios? ¿Y sabes qué pasa cuando llegan directo al trono de Dios? Dios desde el trono dice, escuchen lo que dice mi hijo. Y en ese momento las cosas se alinean. Hemos visto a través de la Biblia cómo con la oración de un hombre, tan solo un hombre que lo hace correctamente, Dios ha detenido los tiempos. Dios ha detenido la rotación del sol. Dios ha detenido la rotación del planeta. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. No necesita muchos paleros Dios. Necesita solamente hombres y mujeres que sepan, aprendan y crean orar a Dios en el Espíritu. Pero la gente suele hablar vanas repeticiones. La gente suele venir a juzgar, la gente suele venir a quejarse, la gente suele venir a expresar lo material. Dios es espíritu y las cosas del espíritu le importan a Dios, porque el mundo físico y el mundo material es una consecuencia de lo que pasa en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Ahí es donde Dios responde. En las cosas que no percibes, en las cosas que no ves, en las cosas que no entiendes, en las cosas que no escuchas.
Ahí es donde Dios se expresa. Y hoy espero que Dios pueda hablar a tu espíritu, no a tu intelecto, para que no juzgues, para que no razones. A Dios le estorba tu humanidad. Dios quiere tratar con tu espíritu. Dios quiere tratar con lo que puso dentro de ti, por encima de tus sentimientos, emociones, filosofías, razones, pensamientos. Dios quiere tocar el espíritu de cada persona. Y ese espíritu es el que clama a Dios para ver que realmente tú seas liberado y seas una persona victoriosa en Cristo Jesús. Quiero volver a enfatizar que la oración real es una oración espiritualmente hablando. Amén. Ahora bien, quiero que sepas algo. Cuando tú puedes llegar a tener una oración en el Espíritu, aunque tú no lo entiendas, el Espíritu Santo es un traductor de Dios en ti, y el Espíritu Santo le dice a Dios qué es lo que está pasando en ti. Por encima de tus sentimientos, emociones y tus razones. Y Dios le dice, este hijo tuyo que está postrado delante de ti, en verdad tiene esto y esto. Y probablemente tú estés pidiendo conocer Cancún o conocer Hawái o casarte con Juan Charrasqueado, o puedas estar pidiendo cosas diferentes, pero cuando el espíritu que mora dentro de ti está comunicado con Dios, ese espíritu le está diciendo a Dios exactamente qué es lo que está pasando contigo. Por eso dice la Biblia que Dios sabe de qué tienes necesidades antes de que tú lo expreses y lo anheles. Amén. Vamos a entrar en materia en ese sentido. Ahora bien, algo que debes de aprender y debes entender siempre que la gente me dice, porque ¿sabes qué? La gente cree que ser espiritual es simplemente tener manifestaciones en lo físico. Y eso no es todo, amado. Estos son apenas primicias. Cuando Dios habla al hombre espiritual, cuando Dios habla a tu espíritu, siempre te va a hablar con su palabra. Primer principio. Cuando Dios habla a tu espíritu, Dios te va a hablar con su palabra. No con tu interpretación, no con tus justificaciones, no con tus verdades, no con tus necesidades. Dios te va a responder con su palabra. Aprendamos a poder captar el mensaje de Dios. Cuando a mí me dicen, pastor, es que Dios me habló y me dijo que sí me comprara ese auto, o que sí le hiciera caso a Juanita, la del barrio, y le digo, amado hermano, así no habla Dios. Esas son tus emociones, esos son tus sentimientos, esos son tus deseos, esos son tus anhelos, pero no es Dios hablándote, porque Dios habla a tu espíritu, y el lenguaje espiritual de Dios es su palabra. Tú no puedes hablar con una persona que habla inglés si tú no hablas inglés. Tú no puedes hablar con una persona que habla hebreo si tú no hablas hebreo, aunque tengas anhelos y deseos. Aquí he visto personas con personas que hablan inglés y dicen, es que yo me entiendo muy bien. No hablas ni papa, amado. Probablemente quieras leer su lenguaje corporal, probablemente quieras leer su expresión, pero eso no es comunicación. Para poder hablar con Dios, necesitas utilizar el idioma de Dios. Aprende esto, el idioma de Dios es su palabra. Dios jamás va a hablarte sin usar la palabra que dejó escrita. De entrada, el primer requisito para tener una oración efectiva con Dios es conocer su idioma.
conocer la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, meditar, conocer, leer la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, porque Dios se expresa en tu espíritu a través de la palabra de Dios. Dios te va a recordar palabras perfectamente escritas en la palabra de Dios para transmitir su voluntad, para transmitir su respuesta, para transmitir su instrucción. ¿Entendemos? Cuando una persona te dice que es profeta o profetizo o lo que sea, ¿verdad? Con tanto engaño que hay en este mundo y le dices, está bien, hermano, pero ves que es una persona que ignora el idioma de Dios, te está cotorreando y se está engañando él mismo. Porque no puede alguien hablar con Dios si no conoce su idioma. De entrada, entonces entendemos un primer principio. Todas las peticiones que le hacemos a Dios serán contestadas cuando nosotros las hacemos correctamente. El primer principio, conoce perfectamente la palabra de Dios. Amén. Todos los que hablan con Dios sin conocer la palabra están rezando. Amén. Continuamos. Quiero que veamos, amados, qué tan importante es tener esa comunicación con Dios. ¿Sabes? Que la falta de relación, escucha esto, la falta de relación causa división. Hay muchas personas que están divididas de Dios porque se han dejado de relacionar con Dios en su espíritu. Y la división, efectivamente, no es otra cosa más que un fruto de la rebelión. ¿Por qué la gente después de obtener las primicias de Dios, amén por el hermano, pues son primicias de Dios, obtienes lo primero de Dios, después de esto hay división en ti, después de esto hay rebeldía en ti, por falta de relación con Dios? Muy peligroso el dejar, una vez que conectas con Dios, dejar de buscarlo constantemente, porque lo consiguiente sería una división en tu vida. Amén. No hay algo más feo cuando te dice un hermano, es que yo quisiera ser de esos rezagados. Dices, amado hermano, ten temor de Dios, no sabes lo que dices. Nosotros tenemos solamente un principio por hacer delante de Dios y es buscarlo todos los días. Lo demás, Él lo hará por nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con esa constancia con Dios. Una vez que tú tocas el cielo, amado, no quieres volver a la tierra. Una vez que tú tocas el cielo, no quieres volver a la tierra. Eso es, una vez que tú ves las cosas que pasan en el cielo, no quieres depender de las cosas que pasan en la tierra. Porque una vez que tú obtienes lo que hay en el cielo, cuando tú obtienes la bendición de Dios, cuando tú obtienes las promesas de Dios, cuando tú obtienes la palabra de Dios, jamás volverás a confiar lo que se dice aquí abajo. Allá arriba Dios te dice, te quiero bendecir en gran manera. En el cielo solamente se habla la verdad y en la tierra se habla la mentira. ¿Qué quieres escuchar tú? Amén. Recordemos el estado del ser humano en Génesis 2:17. ¿Qué pasa en Génesis 2:17? Y eso es importante.
Génesis 2:17, vamos a apurarnos. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comes, ciertamente vas a morir. Una vez que el ser humano obtiene criterio, repite conmigo, criterio, para poder juzgar lo correcto o incorrecto. Escuche esto. Antes de la caída, el ser humano estaba supeditado a lo que para Dios era correcto e incorrecto. Pero una vez que el hombre peca, pierde algo importantísimo. Pierde la dependencia de Dios y empieza a entrar en él el libre albedrío y el criterio. Y hay muchas personas que viven en esta vida llamándose cristianos, que a su criterio es correcto, a sus conveniencias es correcto, a sus intereses es correcto, pero van en contra de la verdad de Dios. ¿Estamos? Dios pierde esa dependencia de Dios. Y por eso el hombre se crea sus propias religiones. Aquí hay muchos religiosos que dices, oye, ¿qué clase de cristiano eres? ¿Qué clase de cristiano eres? Dices, es que ¿sabes qué? Yo vivo mi relación con Dios a mi manera. Yo vivo mi relación con Dios a mis conveniencias. Cuando Dios no es un Dios que pueda apegarse a tus conveniencias o a tus criterios o a tu forma de pensar. Amado hermano, te voy a decir un principio de Dios. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo. Hay muchas personas ignorantes de Dios en este lugar. Hay muchas personas que de oídas nada más saben de Dios, pero no lo conocen. No estudian la palabra de Dios, no quieren ser instruidos por la palabra de Dios, no van a los estudios los martes, no van a la oración los miércoles. Y cuando no vas a la oración los miércoles es porque ignoras el impacto espiritual que se genera cuando un grupo de personas unidas se ponen a orar a Dios. No les interesa ir los jueves, no les interesa ir los sábados. No llegan temprano los domingos, no sirven, no invierten, no evangelizan, no nada. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada uno de esos hermanos o pseudohermanos viven su cristianismo a su manera. Y viven una religión. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo con la verdad de Dios. Y hay autojustificaciones. Hay pretextos. Tenemos que aprender, hermanos, a que en un principio Dios quiere restaurar esa relación. ¿Sabes que desde que Adán y Eva pecaron, Dios ya había preparado a Jesús? Desde antes de la creación, Dios ya había preparado a Cristo para restaurar esa pérdida de relación. Dios sabía lo importante que es que el ser humano tenga esa relación constante con Dios. Fíjate. En Génesis, ya leímos Génesis 2:17. Dice la palabra de Dios, pero del árbol sí, del conocimiento del bien y del mal. Y después veamos Génesis 3:9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Yo te pregunto, ¿dónde estás tú? Hoy el Espíritu Santo te pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Hay identidad de Dios en ti? Nuevamente, hay identidad de Dios en ti. ¿Sabes? Cuando el hombre se separa de Dios, pierde la brújula. No sabe dónde va. No sabe para qué vive. Pierde su propósito, pierde su esencia, pierde su objetivo.
Mucha gente vive por vivir. Oiga, pastor, pero es que yo nací para crecer, para reproducirme, para buscar la felicidad y después para morir. Eso lo han hecho todos los hombres. Los hijos de Dios nacen bajo un propósito y un designio de Dios. Tu vida no es obra de la casualidad. Dios desde antes de la fundación del mundo planeó perfectamente hacerte nacer a ti en esta época, en este lugar, en esa familia, en esta ciudad, para que Dios cumpliera un propósito a través de ti. Y hay muchos cristianos que han perdido la brújula, no saben quiénes son, no saben dónde están, no saben para dónde van, no saben qué quiere Dios de sus vidas, se han encargado solamente de disfrutar el momento, sin ocuparse de las cosas de Dios que suelen ser eternas, amados. Lo primero que se pierde cuando tú no tienes una oración en el Espíritu es tu identidad. Y es horrible. Sabes que esto tiene un impacto muy grande, amado. Es increíble que las mujeres cristianas sin identidad, cuando no saben quiénes son, se sigan comportando como el sistema del mundo. Y el sistema del mundo tiene mucho que ver con valorarse a sí mismo, con saber que ustedes, más de ser unas mujeres atractivas, son personas que le pertenecen a Dios y que no son un filete de carne para ser expuesto y para ser valorado y valuado por los demás que lo ven. La mujer de Dios sabe quién es. La mujer de Dios no necesita de atavíos decorosos, ostentosos para poder sentirse bien. La mujer de Dios sabe quién es. La mujer de Dios sabe para quién es. La mujer de Dios sabe hacia dónde va. La mujer de Dios es una mujer perfectamente elitista con el mundo. Dicen, ¿cómo crees? Sí, amado. Tus niveles son tan altos, tan altos, tan altos, que ningún Juan charrasqueado, por mucho que te diga cosas hermosas, te va a conquistar, porque eres algo especial. Ese es cuando la mujer tiene identidad de Dios. Eso es cuando la mujer sabe quién es. Cuando sabe el valor que Dios le tiene como persona. No importa que tengas 50, 60, 70 años, eres una persona muy valiosa para Dios. Por encima de tu juventud y tu belleza física, para Dios eres algo hermoso. Dice la palabra de Dios que eres una perla preciosa. Pero eso es cuando la gente tiene identidad de Dios en sí. ¿Cuál es la mejor protección que podemos darle a nuestros hijos? Que tengan identidad de Dios en sus vidas. Que sepan que son de Dios. Que sepan que son para Dios. Que sepan que tienen una misión de parte de Dios. Ahora que Dani empezó a entrar a esa universidad, empiezan las filosofías. Empiezan las situaciones del mundo. Y lo único que yo puedo asegurar, porque así lo he pedido a Dios en espíritu, porque me he esforzado y nos hemos esforzado en formar un espíritu, identidad de Dios en él. Y lo más hermoso que puede proteger la vida de toda mujer es tener el sello de Dios en ella. Qué triste es ver a las mujeres que están todas tasajeadas porque un pelafustán les dijo una palabra equivocada. Porque tuvieron un rechazo, porque tuvieron un desamor, porque tuvieron una vicisitud.
y andan arrastrando la cobija buscando la aceptación. Cuando Dios dice que lo más hermoso que consigues en una relación es la identidad que Dios pone en ti como su hija. Y entonces podemos resumir y entender esto. Apúntalo ahí. La identidad de la mujer consiste en conocer su gran valor y que no es carne a la venta, que su valor viene del cielo. Y en el hombre pasa exactamente lo mismo. Cuando un hombre sabe quién es, deja de ser macho. Dile, dejas de ser macho. Porque sabes quién eres. Sabes para quién eres. Sabes que la esencia de Dios mora en ti y que si vas a hacer grandes negocios, hay un temor de Dios en tu corazón antes de obtenerlo, preguntándole a Dios, ¿para qué te va a dar eso? ¿Qué es lo que quiere que tú hagas con eso? El hombre de Dios no ambiciona. El hombre de Dios invierte todo lo que Dios le da para cumplir el propósito de Dios en él. Hay una identidad. Hay una esencia de Dios muy marcada. Sabemos para qué vivimos. Eso, amado, es algo que se obtiene en la oración espiritual. Amén. Génesis 3:5. Es que Dios sabe que el día que coman de él, los ojos les serán abiertos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Sabes que la gente que no tiene comunión espiritual con Dios, cuando no tiene una oración con Dios efectiva, vive bajo su propia perspectiva de vida? ¿Cómo lo notas? Todo hermano que ves que juzga es una persona sin perspectiva de Dios. Toda persona que culpa es una persona sin perspectiva de Dios. Toda persona que se conmisera de sí mismo es una persona sin perspectiva de Dios. Porque no tienen la esencia de Dios en ellos. Dios es espíritu. Escucha bien, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y no tiene nada que ver con tus filosofías, con tus razones, con tus justificaciones, con tus culpas. Cuando la persona tiene identidad de Dios, sabe perfectamente lo que es correcto y lo que es incorrecto. Sabe distinguir perfectamente lo que es adecuado y no es adecuado. Es una persona que anda sin duda. Dile a tu hermano, la duda es de las personas que no tienen comunión con Dios. Cuando tú dudas de lo que vas a hacer y lo que vas a decidir, es porque te falta esa esencia de Dios. Cuando tú pierdes la seguridad y decir, es que sabes que me aviento o no me aviento, lo hago o no lo hago, me detengo o no me detengo, es porque seguramente no has tenido esa identidad de Dios en tu vida. Porque cuando tienes esa identidad, Dios es el que pone en ti el querer como el hacer y desaparece la duda. Sabes lo que es correcto y hacia allá apuntas a pesar de que tengas equivocaciones en el camino. ¿Cuántos han trazado una vida para cumplir correctamente el propósito de Dios? El rey David era una persona correcta, a pesar de haber cometido muchas equivocaciones en su vida. El rey David pudo alcanzar un propósito correcto porque sabía qué es lo que Dios quiere. Hoy te pregunto, ¿tú sabes lo que Dios quiere para ti? ¿Tú sabes lo que Dios está esperando de ti?
Dios no quiere que te acomodes a una vida fácil. Dios quiere que cada día, como decía el apóstol Pablo, te esfuerces por alcanzar la corona. Que te esfuerces en la carrera de la fe. Déjame decirte que la vida en Cristo, espiritualmente hablando, es una carrera. Dile a tu hermano, es una competencia de tu ser espiritual con tu humanidad, donde Dios espera que tú venzas esa humanidad en ti. La apatía, el incumplimiento, la inconstancia, la duda, el temor, la crítica, la religiosidad, esas son cosas de tu humanidad. Cuando conociste el bien y el mal, son patrones conductuales en ti. Dios quiere algo más diferente en ti. Dios quiere vida espiritual en ti. Dios quiere que salgas del cascarón que te envuelve y puedas cumplir el propósito que Dios tiene preparado para ti. Dice la palabra de Dios que Dios a sus hijos siempre los pone en autoridad. Dios los pone por cabeza y nunca por cola. ¿Y sabes qué? Hay muchas personas que ni en su casa son cabeza, ni en sus trabajos son cabeza, ni en su sociedad son cabeza. Siguen siendo cola porque no le han creído a Dios, porque no han tenido esa libertad espiritual, porque siguen llenos de temores, llenos de dudas, llenos de interrogantes. Esa identidad solamente la obtienes en una oración espiritual con Dios. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Génesis 3:10 dice la palabra de Dios que perdieron su sentido y significado para vivir. Perdieron su propósito. ¿Cuántas personas han caído en frustración, amado? ¿Cuántas personas han caído en sentirse insatisfechos? Y muchas veces queda un mal sabor de boca y dices, oye, pues yo me siento vacío, me siento no satisfecho. Tengo una vida insípida. Quisiera sentirme pleno, quisiera sentirme feliz, quisiera sentirme con mucha paz, con mucha confianza, pero mi vida es insípida. ¿Sabes? Adán y Eva, cuando estaban con Dios, eran los hombres más felices que jamás habían existido. En el momento que rompieron el cordón umbilical con Dios, empezó a entrar esa zozobra de insatisfacción. Y espero que no sé cuántos años tengas y que puedas, a partir de las experiencias que has tenido, poder ver que las cuestiones físicas o materiales de este mundo jamás te van a dar la constancia de la satisfacción. Es que quería un hijo y ahora lo tengo, pero ya no estoy tan satisfecho. Es que quería una casa, ahora la tengo y yo no estoy tan satisfecho. Es que quería un mejor trabajo, ahora lo tengo y no estoy tan satisfecho. Es que quería aquella mujer, ahora la tengo y no soy tan satisfecho. ¿Cuántas universidades conocen que dicen que les va a dar la satisfacción? ¿Cuántas religiones conocen que les dicen que les va a dar la satisfacción? Amado hermano, la satisfacción es un fruto espiritual que Dios entrega para todos aquellos que tienen comunión espiritual con Cristo. Si tú estás insatisfecho, si tu vida sigue siendo insípida, es porque tú te estás perdiendo de la delicia de la oración espiritual con Dios. La satisfacción que viene de Dios es algo que permanece por encima de las circunstancias que vivas. Estamos viendo estadísticas, amados.
los suicidios se están incrementando. Cada vez jóvenes se quitan la vida. Jóvenes, porque están insatisfechos, porque no les llenó la vida. Y la satisfacción espiritual solamente se puede obtener en una restauración espiritual en oración con Dios, a través de Cristo. Amén. Él respondió, versículo 10, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Qué feo es vivir con temores toda tu vida. Qué feo es venir con temores. Mira, aunque te dieran un diagnóstico de una enfermedad que te va a matar, cuando tú tienes esa esencia de Dios en ti, no te causa ningún miedo. El apóstol Pablo lo decía. ¿Qué puedo temer yo? Mira, he aprendido a estar con nada y estar con mucho. No me importa. Ha estado en la cárcel, ha estado en prisiones, ha sido golpeado. Pablo estaba siendo sentenciado a muerte en un peregrinar hasta Roma a encararse con el emperador romano para finalmente ser degollado. Y veías en ese hombre una esencia espiritual que de ninguna manera denotó temor alguno y lo expresó en sus epístolas. Los primeros cristianos que eran enviados al círculo romano, había algo en ellos que, a pesar que estaban expuestos y los iban a tomar con familias completas, con todo y bebés, al círculo romano para ser asesinados, no había temor de ellos alguno. Hoy en día, en el siglo XXI, la iglesia de Jesús vive con grandes temores por las circunstancias de la vida. De que si va a haber crisis, que si el nuevo gobierno cumple, que si se arma una tercera guerra mundial, que, en fin, llena de temores. Y la esencia de Dios en ti puede librarte de cualquier temor. Terminamos. Mira, Efesios 1:9, por favor. Y vamos a verlo desde el 1:4. Amén. Dice la Biblia, Efesios 1:4. Asimismo, fíjate bien, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado, versículo 7, en él tenemos redención por medio de su sangre y el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento, versículo 9, él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Cristo. Fíjate qué hermosa palabra, amado. Aprende esto. La paz y la verdadera felicidad que pueda obtener el ser humano solamente se pueden encontrar buscando la santidad con Dios. Repito, la paz y la felicidad. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren vivir en paz?
busca la santidad con Dios. ¿Y sabes qué es la santidad con Dios? La santidad no quiere decir que cometas errores, porque lo acabamos de leer. Él ya te perdonó, amado. No vas a entrar en juicio. Lo que está buscando Dios es que te esfuerces por conocer su voluntad en tu vida. Que tu vida se enderece a buscar el propósito que Dios planeó por ti desde antes de la creación del universo. La gente que no está esforzándose por buscar qué quiere Dios para ellos, no pueden ser felices. No pueden vivir en paz. Vives insatisfecho con lo que hoy tienes y lo que mañana también tendrás. Esa necesidad que expresas no es realmente lo que necesitas. Por eso el Espíritu Santo es el que intercede por ti delante de Dios para decirle exactamente cuál es tu necesidad para el cumplimiento de su propósito en tu vida. Amén. Y por último, Hebreos 2:4. Y 15. 2:14, perdón. Hebreos 2:14 y 15. Ahí abajito nada más. Así como los hijos eran de carne y hueso, también él era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Amado, Dios te preparó para vivir y reinar con Él eternamente en las alturas. Escucha esto. Todos los que recibimos a Jesús y fuimos llenos de su Espíritu Santo, estamos predestinados por Dios para gobernar con Dios en las alturas. Nada más te digo algo. Esta vida se trata de capacitación de parte de Dios. Si vas a gobernar con Dios en las alturas, tienes que aprender a gobernarte a ti mismo aquí en la tierra. Amén. ¿Y sabes cómo vas a poder con esa humanidad que tenemos? Buscando a Dios de una forma espiritual. Todos los días. Lo que para ti es imposible, para Dios es posible. Amén.